Bueno, gracias por la invitación. Luis, hemos compartido varias actividades con este grupo. La idea de hoy era presentar una técnica de punción sin fluoroscopía, no solamente por la punción en sí, sino que en el concepto de hacer casos de ablación y casos complejos electrofisiológicos sin el uso de la electrofisiología, sin el uso de la fluoroscopía. No por el hecho de hacerlo sin ella, sino por el hecho de lograr entender que tenemos otras tecnologías que incluso nos dan más información que la fluoroscopía, y por usar la fluoroscopía muchas veces nos perdemos de ver los detalles de estas otras tecnologías. Entonces, ¿qué herramientas hacen falta para hacer un trabajo sin fluoroscopía? Un polígrafo, un sistema tridimensional de mapeo y, como ya lo hemos visto a lo largo de toda la mañana, la ecografía intracardíaca es esencial. Este no fue un problema técnico, esto es el tipo de pantalla que uno tiene cuando empieza un caso sin fluoroscopía. Entonces, eso puede ser intimidante para quien no está acostumbrado a hacer este tipo de casos. Y la pregunta es, bueno, ¿y ahora cómo seguimos con esto? La idea es que para poder seguir en una forma segura con este tipo de procedimientos hay que tener una idea acabada de la anatomía vascular, que muchas veces, precisamente por ese uso que tendemos a atender de la fluoroscopía, está desviado de lo que es la realidad. Nosotros describimos y desarrollamos una técnica que llamamos dot trail mapping, o de puntos. Hay muchas cosas publicadas referidas a procedimientos sin fluoroscopía, pero no necesariamente la técnica o la explicación de cómo se hacen estos casos es tan clara. Entonces la idea de hoy es mostrarle un poco la cocina de cómo se hacen estos casos. El grado de definición que ustedes ven en este tipo de... No tengo un puntero, pero en este tipo de cartoon donde claramente se ve que hay una desviación del eje principal de la vena, siendo esa una vena accesoria o colateral, eso sería imposible de ver en la radioscopía común. Esta fue la presentación de esta técnica. Ustedes pueden ver el grado de detalle que podemos tener con el tipo de mapeo, en este caso EnSite, no solo de los diferentes catéteres, sino de las ramas de las venas, que normalmente son de unos 30 grados cuando estamos en la vena femoral, y una vez que pasamos la vena ilíaca para la vena cava inferior, las colaterales toman unos 90 grados para salir de las venas. Este es un mapeo de vuelta más complejo. Todos los tracks de los diferentes catéteres que utilizamos, en este caso vemos cómo el catéter cuadripolar va a pasar del lado derecho al lado izquierdo de la vena femoral para ir a la vena cava inferior, y en este grado de bifurcación uno puede esencialmente evaluar la bifurcación en una forma prácticamente milimétrica. Esto es para mostrar nuevamente que las ramas acá de colaterales venosas tienen un grado de 30 grados, y si nos acercamos más hacia la vena hepática o venas renales, salen con una de 90. Esto es hasta lo que puede darnos el sistema de zoom en el acceso de vascular. Y vemos cómo aquí este es un catéter duodecapolar, representa exactamente la conformación de lo que es la vena cava inferior. Sobre esto es importante entender que el concepto o el preconcepto que uno puede tener de la fluoroscopía es que las venas femorales, ilíacas y cava inferior se pueden resumir como una Y invertida, siendo este no el caso, sino que es más la conformación de una S
y no solo una S, sino que una S en 3 dimensiones. Lo importante de saber y tener este concepto es que cuando empezamos a avanzar un catéter y empieza a desviarse para un lado que es distinto de este preconcebido, vamos a tener claro que esa es la trayectoria venosa común. No solamente esto está reservado para el acceso vascular venoso, sino que también sirve para el acceso arterial, y esto es un zoom de el cruzamiento de la anatomía venosa y arterial, la cual se puede definir con un muy alto grado de detalle. Okay, entonces pueden ver el cartoon con la anatomía que hemos reproducido, donde en realidad hay varias curvas a tener en cuenta, anterior, posterior, y luego del lado derecho al lado izquierdo, que cuando uno lo tiene presente entonces puede predecir cuál va a ser la trayectoria del catéter, y de ahí en más estar claro que estamos en la posición correcta en cuanto al mapa anatómico vascular que estamos desarrollando. El sistema también se puede usar para las venas superiores, las venas subclavia, la vena innominada y la vena cava superior. Esto es para aquellos que extrañan el fluoro también. Son diferentes tipos de mapas que uno puede presentar y hacer con el sistema, que dan una idea de fluoroscopía sin necesidad de tener que usarla. Esto tiene que ver bastante con lo que hemos hablado hoy toda la mañana. Una parte tiene que ver con el acceso vascular, guiado por ultrasonido, donde vemos la arteria y la vena al momento de la punción. Y ahora viene el tema de avanzar el eco intracardíaco sin el uso de la fluoroscopía, y entonces, ¿qué parámetros tomar para avanzarlo en una forma segura? Y lo primero que hay que tener es esta luz del vaso, siempre presente como guía para avanzar el probe del eco intracardíaco, y a medida que se va avanzando uno se va encontrando con estructuras más familiares que nos permiten, este es un catéter, que nos permiten entender que estamos en el tracto adecuado, llevando el catéter de intracardíaco a la posición que queremos en la aurícula derecha. Esta imagen es para mostrar una técnica un poco más como un truco en cuanto a qué hacer. Tenemos la luz del vaso, empezamos a avanzar y tenemos una bifurcación, mostramos ahí. Entonces, ¿qué camino tomar? Bueno, la idea es que si avanzamos primero un catéter diagnóstico, normalmente del lado izquierdo, entonces eso se transforma en el landmark a seguir con el catéter de intracardíaco, que fácilmente, con pequeñas rotaciones en la medida que se va avanzando, lo podemos hacer llegar a la aurícula derecha sin problemas. En este caso, el paciente tenía un marcapasos. Entonces, lo siguiente es la preparación del catéter de punción transeptal y cómo hacer la dinámica de eso. Muchas veces cuando no se usa fluoroscopía uno tiene que saber no solamente lo que está dentro del organismo y del vaso, sino lo que nos queda por fuera. Entonces el sheath se avanza simplemente hasta la primera parte de la vena cava inferior, y luego utilizamos un catéter diagnóstico, que es lo que permite avanzar el catéter sin tener un problema en cuanto a no saber dónde está la anatomía, hasta la vena cava superior. Una vez que está el catéter puesto en la vena cava superior, se avanza la vaina, que no tiene el introductor en este momento, y una vez que la vaina logra tomar contacto con los electrodos proximales del
catéter que tenemos diagnóstico, sabemos que la vaina ya está en la parte superior de la vena cava. Entonces, en este momento, esto es simplemente para demostrarlo cómo se ve en el mapeo tridimensional o en el sistema ESI. Una vez que el sheath está avanzado en la posición y se ve la distorsión que va a tener el catéter, se saca el catéter diagnóstico y entonces tenemos que avanzar el introductor o el dilatador, al cual le vamos a tener que dar una cantidad del alambre o del wire predeterminado, en el sentido que tenemos que saber cuánto nos queda del otro lado. Una vez que el dilatador está en la posición de la vena cava superior, la idea es utilizar esta aguja, la cual es una aguja de punta Roma y que a su vez tiene la posibilidad de tener un catéter unipolar en su punta, con lo cual se puede visualizar en el sistema tridimensional. Hay dos funciones, la de mapping y después la de poder hacer la ablación del septum interauricular. Así es como se visualiza la aguja bajando. Nuevamente, hoy hablamos de la importancia de la orientación anterior o posterior. En este caso, tenemos dos vistas, una lateral y una posterior, mostrando que la aguja está con el tenting de la fosa. Es importante avanzar el sheath viendo dónde está la aguja antes de avanzar la aguja más allá de donde se hizo la punción. En este ejemplo, la idea es mostrar todo el caso desde el principio, ya teniendo los conceptos básicos y en tiempo real. Estamos avanzando un catéter duodecapolar, vemos las curvas que tuvo la vena cava inferior, y una vez que el catéter llega a la aurícula, tenemos los electrogramas. El catéter nuevamente se repliega, se genera un mapa anatómico de la aurícula derecha y con las dos vistas logramos canular el seno coronario y esa es la disposición del duodecapolar. Nuevamente avanzamos un catéter hexapolar que en este caso se va a prolapsar y queda claramente identificado en el momento en que eso pasa. Ahí tenemos unas venas colaterales, como decíamos, con un mayor grado. Se pasa el catéter porque estuvo prolapsado a la vena cava superior y con retraerlo simplemente un poco estamos ahí viendo las señales de His. Una vez que tenemos estos dos catéteres de Landmark, vemos como este catéter cuadripolar que está puesto desde dentro de la vaina, que está en la vena cava inferior, ya avanzada la vaina, vemos cómo se produce la distorsión, marcamos dónde es el punto de la distorsión y ahí vemos cómo pusimos la aguja que estaba por sobre ese punto y procedemos como en cualquier otra punción transeptal a bajar el aparato con el dilatador y la aguja. En este caso, pareciera que hubiéramos cruzado, pero este es fue un tenting de un septum aneurismático y una vez cruzado uno puede ver la aguja del lado izquierdo. Una de las cosas que a mí me resulta útil y me parecía comentar, cuando avanzamos vainas de mayor French, o cuando nos vemos en situaciones de tener que empujar más, creo que uno puede tomar otra medida y es la idea o el concepto de avanzar un botón sobre un ojal, en el sentido de que uno no necesita hacer fuerza directamente, sino que hay veces que moviendo un cuarto de vuelta a la derecha y a la izquierda la vaina con el introductor, eso permite enganchar el lado donde la punción transeptal dio más espacio y de esa manera, sin tener que hacer demasiada fuerza, poder avanzar los catéteres de mayor French. Esto es simplemente para mostrar el grado de detalle que muchas veces podemos obtener
de la posicionamiento no solo de los catéteres con la relación anatómica, sino entre sí mismos. Y la idea aquí es mostrar cómo el catéter de ablación, que ahí claramente está sobre el duodecapolar, lo podemos pasar a la parte inferior o de más contacto con el istmo, metiéndonos por debajo del catéter duodecapolar y permitir de esa manera un mejor contacto. Esto es algo que hemos utilizado en algunos casos, lo he utilizado en otros procedimientos y se trata de un wire unipolar. Hablamos antes de avanzar un alambre para dar soporte. Esto no es un wire que dé demasiado soporte, pero la idea es ver cómo se puede reproducir muy eficientemente el posicionamiento donde está el wire y de esa manera usarlo como guía para avanzar el resto del dilatador. Yo creo que en la medida que avancemos sobre el concepto de hacer más casos sin fluoroscopía, la tecnología, vamos a tener más elementos o herramientas que nos permitan tener wires de mayor soporte con una marcación unipolar y de esa manera tener más idea de cómo se pueden hacer estas cosas sin tanta fluoroscopía. Con eso terminamos. Gracias.